se aleja por la calle. No sería quien soy sin la música de Luis Eduardo Aute, de Joaquín Sabina, de Silvio Rodríguez, autores que de alguna manera me han marcado y me han influido, ¿no? Quería también de alguna manera rendir homenaje a la música de este lado del océano que me ha marcado y con la que he crecido, y decidí incluir también Todo Cambia, que si bien es de un autor chileno, para mí en mi recuerdo siempre está la voz de Mercedes Sosa cantando esos versos, ¿no? Además me parecía que de alguna manera resumía bastante bien el espíritu del disco, ¿no? Ese Todo Cambia, de alguna manera también coincidía con la sensación de evolución, de crecimiento, que de alguna manera también quería plasmar en el disco, ¿no? Luego se me ocurrió meter Spaghetti del Rock por algo muy sencillo. Yo creo que se trata fundamentalmente de dejar constancia de lo vivido, de lo aprendido, de lo encontrado. Y si algo me ha regalado también de alguna manera mi oficio es poder viajar como lo he hecho por Latinoamérica, hacer grandes amigos que me han contagiado su amor por cierta música, ¿no? Y si bien la canción de Divididos, de Spaghetti del Rock, ya la conocía de antes, a través de estos amigos, resulta que un día iba caminando por las calles de Rosario y en un bar, pasé por un bar que tenía una cristalera enorme y dentro del bar había un gran jaleo, había como un ambiente muy festivo y estaban cantando una versión de Spaghetti del Rock, muy bonita, muy beatleiana, cosa que me llamó la atención. El universo musical del rock argentino es bien estoniano y esto sonaba muy Beatle y estaba todo el mundo cantándola a gritos. Y me contagió de alguna manera esa alegría y dije, yo tengo que hacer una versión de esta canción, y me animé. En un acto de osadía decidí traerla a mi territorio y cantarla a mi manera, porque pertenece a otro ámbito, es otro tipo de vuelo poético, ¿no? Es más etéreo, casi psicodélico. Yo soy más concreto a la hora de escribir, voy más a lo cotidiano, a describir quizá escenas más cotidianas y demás. Bueno, y me pareció un reto muy bonito. Así que fundamentalmente el incluir todos esos clásicos responde a la necesidad de reconocer mis deudas. Cuando hago repaso de lo vivido tengo que reconocer que yo he aprendido mucho de todos ellos, que yo le debo mucho a todos ellos, que ellos son responsables de alguna manera de que a mí me diera un día por agarrar la guitarra y ponerme a componer. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, armé una banda en el barrio en el que me crié, en Vallecas, con un par de amigos, y fundamentalmente lo que hacíamos eran versiones. Entonces me divertía volver un poco a los orígenes y cantar esas canciones. Porque además es muy divertido afrontar el reto de cantar canciones que, es verdad, están en el imaginario colectivo y las versiones originales son insuperables. Pero me pareció un reto divertido traerlas a mi territorio, cantarlas como la canto, darles mi propia voz, ¿no? El cantante español además aprovechó la oportunidad para felicitar a las mujeres por la batalla que están dando en los temas de igualdad. Sí, yo creo que una de las cosas más emocionantes que están pasando en estos tiempos es, sin duda alguna, esta nueva ola de feminismo que están protagonizando sobre todo, y eso es una de las cosas más emocionantes, mujeres muy, muy, muy jóvenes. Yo creo que el 8 de marzo en España, en todo el mundo, pero sobre todo en España, marcó un hito. Fue muy emocionante porque fueron manifestaciones masivas, no ya solo en Madrid, que estamos como más acostumbrados a este tipo de movilizaciones masivas, sino que fue todo el conjunto del Estado español. En todas las capitales de provincia se movilizaron las mujeres, además dando una lección de dignidad, de movilización. Yo creo que es sumamente interesante, porque además nos está obligando a todos a revisarnos, a todos los hombres, y eso es sumamente interesante, ¿no? Revisar nuestras conductas y nuestros hábitos machistas. Están señalando de manera muy clara las dificultades y la discriminación que padecen las mujeres diariamente. Nosotros acabamos de asistir a una sentencia muy, muy preocupante, que supongo que creo que ha trascendido también aquí, que es el juicio de La Manada, de una violación colectiva. Y cómo las mujeres están alerta y cómo las mujeres se movilizan, yo creo que es una lección de cómo que hay que afrontar
el reto de cambiar el mundo. Hay una vieja consigna que dice que la revolución será feminista o no será, y yo la comparto. Traes un corazón para cada hombre de hojalata. Bueno, yo creo que ha habido hace poco salía, en estos días hemos visto la terrible noticia de los más de 50 muertos en Gaza, miles de heridos, y cuando ocurren tragedias de estas características tan terribles, es cuando más más revela la incapacidad de Europa para ser un actor influyente en la comunidad internacional. Europa se ha desdibujado absolutamente en términos generales. El sueño de una Europa solidaria, el sueño de una Europa como potencia civil, que hubo quien lo llamó así, ¿no? En contraposición a la potencia militar que podía suponer Estados Unidos, se ha desdibujado absolutamente. Y eso también se traduce en un gran desafecto por parte de muchos ciudadanos europeos hacia el proyecto europeo común, ¿no? A eso le sumamos los auges de la ultraderecha en toda Europa, pues es un futuro muy, muy preocupante, que debería hacernos reflexionar cómo, sobre todo la gente más desfavorecida, se echa en brazos de la ultraderecha. Debería hacer reflexionar una clase política que es incapaz de dar soluciones reales a los problemas reales. Alguien dijo en Francia, no sé qué político dijo en Francia, que la ultraderecha hace las preguntas correctas, pero da las respuestas equivocadas, por así decirlo. O sea, hay unos problemas de desigualdad estructural, que yo creo que son globales, pero que en Europa están muy claras, y en España especialmente. Con respecto a los nacionalismos, el problema que en Cataluña, fundamentalmente, yo de partida ya claro que para mí la única solución desde un punto de vista pragmático, además, no queda otra, es que se haga un referéndum con todas las garantías que permita a los catalanes decidir el marco de convivencia con el resto del Estado español. Es que no queda otra, además. Y además cada vez salen diariamente políticos tratando elucubrando sobre lo que dicen las estadísticas, de si son más, si son menos. La mejor forma de saber lo que el pueblo catalán quiere es preguntando. Y en el caso de Argentina, quizás sea una arrogancia por mi parte decirlo, pero es una sensación que tengo, ese fatalismo que acompaña al carácter argentino, que espera la crisis a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hay algunas crisis que tienen mucho de profecía autocumplida, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, es una realidad difícil en todo el contexto latinoamericano, ¿no? Donde hay un cambio de paradigma político, donde yo creo que hay una crisis además económica que revela un déficit democrático, como es el caso de Brasil y en muchísimos otros, y en otros países y demás, y que genera un fuerte desafecto además entre el ciudadano y las clases políticas, cuyo relato a veces no se corresponde con la realidad. Yo creo que en ese sentido hay un cierto paralelismo con España, ¿no? Cuando tú oyes a los gobernantes en España decir que la crisis ha terminado y luego ves a los pensionistas en la calle movilizándose, hay algo que no concuerda, ¿no? Porque si la crisis ha terminado debería haber dinero para poder subir las pensiones, cuando menos según indica el IPC, ¿no? Para que no pierdan poder adquisitivo. Y no es tan así. La precarización en la gente más joven es terrible y es dramática en España y demás. Entonces yo creo que ese desacuerdo, esa desconexión entre el relato del político que gobierna y la realidad cotidiana del ciudadano, me temo que es algo que nos une, y me da por pensar que es un fenómeno global, que no ocurre solamente en el marco latinoamericano o español, sino que es algo que viene sucediendo en todo el planeta. Estoy seguro, aunque esos ojos sin duda son los tuyos, más cargados de nostalgia quizás. Mirarnos los unos a los otros, cuando nos analizamos tenemos capacidad de influencia, porque yo creo que fundamentalmente la frustración del ciudadano es esa pérdida de conciencia a lo que respecta a su capacidad para influir.
pensamos que poco podemos hacer, como que nuestro destino está en manos de políticos o de tecnócratas que no cuentan demasiado con nosotros, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las mujeres han marcado el camino, está claro, están influyendo de manera muy clara, no ya solo en la agenda política, sino en nuestras propias conciencias, ¿no? Cuando hablaba aquello de cómo nos tenemos que revisar los hombres, de qué manera podemos incorporarnos y acompañar esa lucha y demás. En España, por ejemplo, también hablaba antes de los pensionistas. Los pensionistas están ahora mismo en la calle y no tanto para defender sus derechos. Los pensionistas han sido uno de los pilares sobre los que se ha sustentado un poco muchas familias que se han visto en la calle en España, ¿no? Muchas familias que habían quedado prácticamente toda la gente en el paro vivían de las pensiones de sus padres. Así que el sistema de pensiones ha sido como ha contenido de alguna manera la tragedia que han vivido muchas familias, o la ha paliado de alguna manera. Y ahora como digo, los jubilados están en la calle y no están pidiendo, no piden tanto por sus derechos, que también, sino por los nuestros, por los míos y por los de sus nietos. Porque a día de hoy no sabemos si mi generación va a tener garantizadas las pensiones y ni mucho menos nuestros hijos, ¿no? Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Pues fíjate, yo en Papá Cuéntame Otra Vez le hacía el reproche pertinente a nuestros padres porque creíamos que el relato contado omitía una parte de renuncia, una parte... O sea, hacíamos un reproche a nuestros padres y ahora con el paso del tiempo caigo en la cuenta de que ellos al menos tenían un relato. O sea, quiero decir, mi generación no ha sido capaz de escribir el propio. Hablo de España, ¿no? Sobre todo. No hemos sido capaces de... Nosotros hemos sido hijos del hiperindividualismo, ¿no? Y hemos actuado como tales. En la música, por ejemplo, yo me di cuenta que se impuso una estética musical que tenía que ver con el escapismo y la evasión. Y olvidamos cantarle a nosotros para cantar a las relaciones entre él y ella, la misma canción de amor cantada una y otra vez. Y eludimos esa mirada a nosotros, al colectivo, a los anhelos colectivos y demás. Así que creo que nuestra generación, de alguna manera, hay una parte de fracaso también. Lo que sucede es que, como digo, ahora sí hay una generación joven que sí está construyendo su propio relato, que ya tiene sus nuevos referentes, que se siente interpelada también porque es una generación que se siente empujada por una situación de emergencia. Viven en la precariedad más absoluta, no pueden hacer planes de futuro porque no saben hasta cuándo van a tener trabajo, se hacen contratos por horas, porque no tienen acceso a una vivienda cuyos alquileres cada vez están más y más altos, ¿no? El cantautor Ismael Serrano inició con buen pie su gira de conciertos denominada 20 años, hoy es siempre. La celebración comenzó en España con 18 ciudades agotadas y a partir de mayo se trasladó a América Latina para presentarse en países como Argentina, Uruguay, Chile, México, Costa Rica, Colombia y Perú, entre otros. 20 años y 14 discos después, Ismael continúa recorriendo los caminos de España y América con plena potencia creativa y sigue siendo una de las voces más representativas de la canción popular en español. En Argentina se estará presentando los días 18 y 19 de mayo en el estadio Luna Park, para luego trasladarse a las provincias de Tucumán, Córdoba, Mendoza, Rosario, entre otras. O sea, quiero decir, mi generación no ha sido capaz de escribir el propio. Hablo de España, ¿no? Sobre todo. No hemos sido capaces de... Nosotros hemos sido hijos del hiperindividualismo, ¿no? Y hemos actuado como tales. En la música, por ejemplo, yo me di cuenta que se impuso una estética musical que tenía que ver con el escapismo y la evasión. Y olvidamos cantarle a nosotros para cantar a las relaciones entre él y ella, la misma canción de amor cantada una y otra vez. Y eludimos esa mirada a nosotros, al colectivo, a los anhelos colectivos y demás. Así que creo que nuestra generación, de alguna manera, hay una parte de fracaso también. Lo que sucede es que, como digo, ahora sí hay una generación joven que sí está construyendo su propio relato, que ya tiene sus nuevos referentes, que se siente interpelada también porque es una generación
que se siente empujada por una situación de emergencia. Viven en la precariedad más absoluta, no pueden hacer planes de futuro porque no saben hasta cuándo van a tener trabajo, se hacen contratos por horas, porque no tienen acceso a una vivienda cuyos alquileres cada vez están más y más altos.